Amados hijos de Dios, queridos hermanos y hermanas en la fe, hoy nos reunimos en el silencio fecundo del corazón para contemplar una pregunta que atraviesa generaciones, comunidades y conciencias. ¿Es obligatorio el diezmo? No se trata solo de una cuestión económica ni de una norma externa, sino de una invitación profunda a revisar la relación viva que tenemos con Dios, con los bienes que Él nos confía y con nuestros hermanos más necesitados. Antes de responder con rapidez, detengámonos un instante, que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, pues allí, y solo allí, puede brotar una respuesta auténtica. Como el sembrador del Evangelio que sale a esparcir la semilla sin medir el terreno, así también el Señor nos ofrece su palabra, esperando que encuentre en nosotros una tierra buena y generosa. Muchos llegan a esta pregunta cargados de inquietud, algunos con temor, otros con desconfianza, otros con sincero deseo de agradar a Dios. Hay quienes se preguntan si el diezmo es una carga impuesta, un deber ineludible, o si ha perdido sentido en nuestro tiempo. Otros, en cambio, sienten en su interior que dar es algo bueno, pero no saben cómo, cuánto, ni desde dónde hacerlo. A todos ustedes, hoy la Iglesia les habla con voz de madre y de pastor. La Sagrada Escritura nos recuerda que del Señor es la tierra y cuanto hay en ella. Sal 24, 1. Nada de lo que poseemos nos pertenece de manera absoluta. Somos administradores, no dueños, peregrinos que caminan con alforjas prestadas. Esta verdad, sencilla y a la vez exigente, ilumina todo lo que diremos en este camino de reflexión. Cuando olvidamos esto, el dar se vuelve obligación fría. Cuando lo recordamos, el dar se transforma en acto de amor. En el Antiguo Testamento, el diezmo aparece como una expresión concreta de gratitud y reconocimiento. El pueblo de Israel ofrecía la 10ª parte de sus cosechas y ganados como signo visible de que Dios era el origen de todo bien. No era un impuesto en el sentido moderno, sino una confesión de fe hecha con las manos, con el sudor del trabajo y con la esperanza puesta en la fidelidad del Señor. Allí donde había diezmo, debía haber memoria agradecida. Pero también es cierto, queridos hermanos y hermanas, que la historia bíblica nos enseña algo más profundo. Cuando el corazón se endurece, incluso el diezmo puede vaciarse de sentido. Los profetas alzaron su voz contra quienes ofrecían sin justicia, daban sin misericordia y cumplían la ley, olvidando al pobre, al huérfano y a la viuda. Dios no se deja engañar por cifras, Él mira el corazón. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Is 29, 13. Al llegar al Nuevo Testamento, Jesús no comienza estableciendo porcentajes ni normas contables. Él empieza llamando al corazón, se sienta a la mesa con los pecadores, observa a los ricos que dan grandes cantidades en el templo y se detiene ante una viuda pobre que ofrece 2 pequeñas monedas. Y entonces pronuncia palabras que atraviesan los siglos. Esta viuda ha dado más que todos. Mac 12, 43. No por la cantidad, sino por el amor. No por la obligación, sino por la entrega total. Aquí, queridos hijos de Dios, se abre ante nosotros un horizonte nuevo. Jesús no abolió la ley, pero la llevó a su plenitud. No vino a eliminar el dar, sino a purificarlo. Ya no se trata de preguntar solamente ¿cuánto debo dar?, sino ¿desde dónde doy? Porque el Evangelio no se mide en porcentajes, sino en disponibilidad interior. El discípulo no calcula lo mínimo para cumplir, sino que se pregunta qué puede ofrecer para amar más. Que nuestros corazones se dejen interpelar. Pensemos por un momento en nuestras propias vidas, cómo miramos nuestros bienes, como un muro que nos protege o como un puente que nos une a los demás. ¿Damos por temor a faltar o damos por confianza en la providencia? Recordemos las palabras del Señor: busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura. 6:33. La Iglesia, en su sabiduría pastoral, nunca ha reducido la fe a una simple obligación económica. Ella invita, exhorta, educa la conciencia. Sabe que una ofrenda nacida del amor vale más que cualquier cantidad entregada por imposición. Sin embargo, también sabe que el amor verdadero se concreta, se encarna, se hace gesto. No basta decir amo a Dios si cerramos el corazón al hermano que sufre o a la comunidad que necesita sostén para anunciar el Evangelio.
En este primer paso de nuestro camino, no busquemos respuestas rápidas, dejemos que la palabra repose en nosotros como la levadura en la masa. El diezmo, la ofrenda, la caridad no son fines en sí mismos, sino caminos que nos ayudan a crecer en libertad interior. Dios no necesita nuestro dinero, somos nosotros quienes necesitamos aprender a desprendernos para ser verdaderamente libres. Amados hermanos y hermanas, esta reflexión no pretende juzgar ni imponer, sino acompañar. Como pastor, la Iglesia camina con ustedes, escucha sus preguntas y comparte sus luchas. En las próximas etapas profundizaremos en las claves bíblicas que nos ayudan a entender este tema hoy, en nuestro tiempo concreto, con sus desafíos y esperanzas. Pero por ahora, quedémonos con esta semilla. Dios ama al que da con alegría. Y esa alegría nace cuando el corazón confía. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de escuchar sin miedo, de reflexionar con humildad y de disponernos a una fe que se haga vida. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, para que todo lo que somos y tenemos sea para mayor gloria de Dios y servicio de nuestros hermanos. Queridos hermanos y hermanas en la fe, continuemos este camino de discernimiento como quien avanza descalzo sobre tierra santa. En la parte anterior hemos dejado resonar en nuestro interior una pregunta esencial, no solo si debemos dar, sino desde dónde nace nuestro dar. Hoy, con espíritu orante, demos un paso más profundo y contemplemos la primera clave bíblica para comprender el diezmo. Todo proviene de Dios y a Él vuelve. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque solo desde esa apertura podremos comprender el verdadero sentido de la entrega. La Escritura, desde sus primeras páginas, nos presenta a un Dios creador que da sin medida. Antes de que el ser humano hiciera algo para merecerlo, Dios ya había preparado el jardín, el agua, el fruto, la luz y el descanso. La vida misma es don. Y cuando olvidamos esto, el dar se convierte en pérdida. Cuando lo recordamos, el dar se transforma en gratitud. En el libro del Génesis encontramos un episodio silencioso, pero profundamente revelador. Abraham ofrece el diezmo a Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo. No lo hace por mandato escrito, no lo hace por temor a castigo alguno, sino como gesto espontáneo de reconocimiento. Abraham acaba de vencer una batalla, pero sabe que la victoria no es solo fruto de su fuerza, sino de la bendición recibida. Por eso da, porque ha recibido, porque ha reconocido, porque ha creído. Aquí, amados hijos de Dios, se nos revela una verdad que atraviesa toda la Biblia. El dar nace de la memoria agradecida. El pueblo que recuerda lo que Dios ha hecho por él se vuelve generoso. El corazón que recuerda la liberación, el perdón, el pan compartido en el desierto, no puede cerrarse. Por el contrario, el corazón que olvida se encoge, se protege, acumula. El olvido engendra miedo, la memoria engendra confianza. El diezmo en Israel no era solo una práctica religiosa, era una pedagogía espiritual. Cada vez que el pueblo separaba la 10ª parte de su cosecha, estaba proclamando con su vida: nada de esto es solo mío. Era un acto de fe repetido año tras año, una manera concreta de enseñar al corazón a no absolutizar los bienes. Porque el verdadero peligro no está en tener, sino en creer que lo que tenemos nos define, nos salva o nos pertenece de manera absoluta. Los libros de la ley nos muestran cómo el diezmo sostenía el culto a los levitas, a los extranjeros, a los huérfanos y a las viudas. No era un dar hacia arriba solamente, sino un dar que circulaba, que creaba comunión, que tejía vínculos. El diezmo tenía un rostro social. Recordaba al pueblo que la bendición recibida debía convertirse en bendición compartida. Así, la fe no quedaba encerrada en el templo, sino que se extendía a la vida cotidiana. Sin embargo, queridos hermanos y hermanas, la palabra de Dios también es clara cuando denuncia la hipocresía. El profeta Malaquías lanza una pregunta que aún hoy nos interpela: ¿puede un hombre engañar a Dios? Mal 3:8. Y no se refiere solo a no dar, sino a dar sin justicia, a cumplir el rito mientras se oprime al débil. Dios no reclama el diezmo porque lo necesite, sino porque sabe que el corazón humano necesita aprender a confiar y a compartir. Que cada uno de nosotros se examine en lo profundo. ¿Cómo vivimos la gratitud? ¿Reconocemos realmente a Dios como fuente de todo bien o solo lo invocamos cuando falta algo? A veces decimos: Dios es primero,
pero nuestras decisiones revelan otra jerarquía. El dinero, el tiempo, la seguridad personal ocupan el centro y Dios queda relegado a los márgenes. El diezmo, entendido correctamente, no es un número fijo, sino un signo que revela a quién ponemos en el centro. En el Evangelio, Jesús retoma esta enseñanza y la lleva al corazón, cuando dice: «¿Dónde está tu tesoro? Allí estará también tu corazón». Mete 6:21 no está condenando los bienes, sino desenmascarando nuestras ataduras. El problema no es dar poco o mucho, sino amar mal, porque cuando amamos mal, damos con resentimiento, cuando amamos bien, damos con libertad. Y la libertad es siempre fruto de la verdad interior. Pensemos en la multiplicación de los panes. Jesús no comienza creando pan de la nada, comienza preguntando qué hay disponible. 5 panes y 2 peces, ofrecidos por un muchacho anónimo. Es poco, humanamente hablando, pero es todo lo que tiene, y en manos de Jesús ese poco se vuelve abundancia. Aquí se nos revela una lógica profundamente evangélica. Dios no multiplica lo que retenemos por miedo, sino lo que entregamos con confianza. Amados hijos de Dios, esta escena nos invita a mirar nuestras propias pequeñas cantidades. Tal vez no seamos ricos, tal vez sintamos que lo que tenemos no alcanza, y sin embargo, el Señor no nos pregunta cuánto tenemos, sino cuánto estamos dispuestos a poner en sus manos. El dar cristiano no nace de la abundancia externa, sino de la fe interior. Incluso en la escasez, el corazón generoso puede florecer. La primera clave bíblica, entonces, es clara y luminosa. Dar es reconocer. Reconocer que todo viene de Dios, que todo es gracia, que todo es oportunidad para amar. Cuando el dar se separa de esta conciencia, se vuelve carga. Cuando nace de ella, se vuelve oración. Cada ofrenda, cada gesto de compartir, puede convertirse en una alabanza silenciosa que sube al cielo. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y aprendan a vivir en acción de gracias, porque la gratitud no empobrece, sino que ensancha el alma, y un alma ensanchada puede acoger mejor a Dios y a los hermanos. No tengamos miedo de revisar nuestra relación con los bienes. Allí también Dios quiere hablarnos, sanarnos y liberarnos. Pidamos al Señor, en este momento, la gracia de recordar lo que hemos recibido, lo que hemos sido perdonados, lo que hemos superado gracias a su mano fiel. Que esa memoria agradecida se transforme poco a poco en una vida más generosa, más confiada, más entregada, y que todo lo que demos, sea poco o mucho, nazca siempre de un corazón que sabe decir: todo es tuyo, Señor. Amados hijos de Dios, sigamos avanzando con paso sereno por este sendero de la palabra, dejando que ella nos ilumine como lámpara encendida en la noche. Hemos contemplado que todo proviene de Dios y que el dar nace de la gratitud. Hoy nos detenemos en la segunda clave bíblica para comprender el diezmo en nuestro tiempo, la conversión del corazón que libera del apego y engendra comunión. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque no hay verdadera entrega sin conversión, ni conversión auténtica que no toque nuestra relación con los bienes. La Escritura nos muestra una y otra vez que el apego desordenado encierra el alma, mientras que el desprendimiento la ensancha. Dios no quiere empobrecernos, quiere liberarnos, no desea vaciarnos las manos, sino llenarnos el corazón. En los Evangelios, Jesús se encuentra con un joven rico que cumple los mandamientos y busca la vida eterna. El maestro lo mira con amor, así nos dice el texto, y le propone un paso más. Vende lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. Mac 10:21. No es una orden generalizada ni una receta universal, sino una palabra dirigida a un corazón concreto. El joven se entristece porque tenía muchos bienes y se va. Aquí, queridos hermanos y hermanas, no se condena la riqueza en sí, sino la incapacidad de soltar cuando Dios llama. Esta escena nos invita a una pregunta íntima y valiente. ¿Qué nos impide seguir a Jesús con libertad? A veces no son los grandes pecados los que nos atan, sino las seguridades que hemos convertido en absolutos. El dinero, el control, el miedo al mañana pueden ocupar un lugar que no les corresponde, y cuando esto sucede, incluso el dar se vuelve cálculo, estrategia, protección. Damos para tranquilizar la conciencia, no para amar. El diezmo, comprendido a la luz del Evangelio, no es una meta, sino un camino.
No es un techo que limita la generosidad, sino un umbral que puede educarla. Para algunos, dar una décima parte puede ser un acto de fe profundo. Para otros, puede ser solo el comienzo de una entrega mayor. Lo importante no es fijar una medida externa, sino permitir que el Espíritu Santo vaya ensanchando el corazón paso a paso, según la historia y la madurez de cada uno. La comunidad cristiana primitiva nos ofrece una imagen luminosa. En los Hechos de los Apóstoles leemos que nadie consideraba suyo lo que poseía, sino que todo lo tenían en común. Hechos 4:32. No se trataba de una imposición forzada, sino del fruto natural de un corazón tocado por la resurrección. Cuando Cristo vive en el centro, los muros del egoísmo se derrumban y nace una comunión real, concreta, visible. El compartir se vuelve lenguaje de la fe. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se dejen cuestionar por este testimonio. ¿Cómo vivimos nosotros la comunión? ¿Nuestros bienes construyen puentes o levantan barreras? ¿Nuestra manera de dar fortalece la comunidad o la debilita? La fe no se vive en soledad. Lo que recibimos como don personal está llamado a convertirse en bien compartido, especialmente en favor de los más frágiles. Jesús habla con claridad cuando dice: no pueden servir a Dios y al dinero. Mateo 6:24, no porque el dinero sea malo, sino porque exige un lugar que no le corresponde. Servir es un verbo exigente, implica obediencia, dependencia, entrega. Solo Dios puede ocupar ese lugar. Cuando el dinero se convierte en Señor, el corazón se divide y la paz se pierde. Cuando Dios es el Señor, incluso los bienes encuentran su justa medida. La conversión del corazón, entonces, no se mide solo por lo que dejamos, sino por la alegría con que lo hacemos. San Pablo lo expresa con palabras que resuenan como eco eterno. Dios ama al que da con alegría, 2:9-7. La alegría es el termómetro espiritual de la entrega. Cuando damos con resentimiento, algo aún necesita sanarse. Cuando damos con libertad, el reino ya está obrando en nosotros. Pensemos en Zaqueo, el recaudador de impuestos. No fue obligado a devolver ni a dar, fue el encuentro con Jesús lo que transformó su mirada. Y entonces, espontáneamente dijo: daré la mitad de mis bienes a los pobres. Lece 19:8. Jesús no negoció porcentajes, celebró la salvación que había entrado en esa casa. La conversión auténtica siempre tiene consecuencias visibles. El amor verdadero siempre se traduce en gestos. Amados hijos de Dios, no tengamos miedo de esta palabra exigente. Dios no nos empuja al vacío, nos invita a confiar. Como Pedro que camina sobre las aguas, mientras mira a Jesús, no se hunde. El miedo aparece cuando desviamos la mirada. El desprendimiento cristiano no es irresponsabilidad, sino abandono confiado en aquel que cuida de nosotros más que nosotros mismos. Que cada uno, en el silencio del corazón, se pregunte: ¿qué paso me está pidiendo hoy el Señor? Tal vez no sea una cantidad mayor, sino una intención más pura. Tal vez no sea dar más dinero, sino dar tiempo, escucha, presencia. El dar evangélico es integral, abarca toda la vida. Cuando el corazón se convierte, todo se ordena. Pidamos la gracia de un corazón libre, capaz de usar los bienes sin ser poseído por ellos. Que nuestra relación con el dinero, con el dar y con el compartir sea un reflejo de nuestra confianza en Dios, y que poco a poco aprendamos a vivir esa libertad que solo nace cuando decimos con verdad: Señor, tú eres mi tesoro. Queridos hermanos y hermanas en la fe, avancemos un poco más en esta meditación, como quien se adentra en aguas más profundas confiando en la palabra del Señor. Hemos contemplado la gratitud como origen del dar y la conversión del corazón como camino de libertad. Hoy se nos ofrece la tercera clave bíblica para comprender el diezmo hoy, la responsabilidad amorosa de sostener la misión y cuidar a los más débiles. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque la fe que no se hace servicio corre el riesgo de marchitarse. Desde el inicio, el pueblo de Dios comprendió que el culto verdadero no podía separarse del cuidado concreto de la comunidad. El dar no era solo una expresión personal de fe, sino una manera de sostener la vida común, la oración, la enseñanza y la atención a quienes no podían valerse por sí mismos. En el Antiguo Testamento, el diezmo tenía un destino claro:
el sostenimiento de los levitas que no poseían tierra propia, la acogida del extranjero, la protección del huérfano y de la viuda. No era un dar abstracto, sino profundamente encarnado. Cada ofrenda llevaba consigo el rostro de alguien que sería cuidado. Así, el pueblo aprendía que honrar a Dios implicaba necesariamente hacerse responsable del hermano. Jesús retoma esta lógica cuando envía a sus discípulos en misión. Les dice que el obrero merece su sustento CF, LC 10:7. No los envía a acumular, sino a confiar. La comunidad que recibe el anuncio del Evangelio está llamada a sostener a quienes se entregan a esa misión. Aquí se revela un equilibrio evangélico. Quien anuncia no busca enriquecerse y quien recibe no se desentiende. Ambos participan de una misma obra. Amados hijos de Dios, esta enseñanza es particularmente importante en nuestro tiempo. La Iglesia no es una realidad abstracta ni una institución distante. Es una comunidad viva que necesita ser sostenida para cumplir su misión. Los templos, la catequesis, la caridad organizada, el acompañamiento de los enfermos, la formación de los jóvenes, todo ello requiere recursos, pero sobre todo corazones comprometidos. El dar entonces se convierte en corresponsabilidad. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y comprendan que dar no es pagar por un servicio religioso, sino participar activamente en la obra de Dios. Cuando sostenemos la misión de la Iglesia, estamos diciendo con nuestra vida: esto también me importa, este anuncio también es mío. La fe se vuelve así algo concreto, visible, compartido. San Pablo, en sus cartas, habla con claridad y delicadeza sobre este tema. Defiende el derecho de los apóstoles a ser sostenidos, pero renuncia a ese derecho cuando puede ser obstáculo para el Evangelio. Enseña a las comunidades a dar no por obligación, sino como fruto de la gracia recibida, y recuerda que la generosidad de unos suple la necesidad de otros, para que haya igualdad y comunión QF. 2:8-3-15. Esta clave nos invita a mirar más allá de nosotros mismos. El dar cristiano rompe el círculo del individualismo y nos inserta en una historia más grande. Cuando damos, sostenemos una misión que tal vez nunca veremos plenamente, pero que dará fruto en vidas transformadas, en consuelos silenciosos, en esperanzas renovadas. Ningún gesto de generosidad se pierde cuando nace del amor. Pensemos en el buen samaritano. No se limitó a sentir compasión, se detuvo, curó, cargó y pagó. Su dar fue concreto, oportuno, responsable. Jesús no nos pregunta cuánto dio, sino si supo ver y actuar. El diezmo, la ofrenda, la ayuda al necesitado adquieren sentido cuando se insertan en esta lógica de misericordia activa. Dar sin mirar al hermano es incompleto, mirar sin actuar es insuficiente. Amados hermanos y hermanas, también aquí es necesario el discernimiento. Dar responsablemente implica transparencia, confianza mutua y sentido comunitario. La Iglesia está llamada a administrar con honestidad y los fieles a participar con conciencia. Cuando esta relación se vive en verdad, el dar se convierte en fuente de alegría y no de sospecha. La comunión se fortalece cuando todos caminan en la luz. Que cada uno se pregunte en lo profundo: ¿me siento parte viva de la misión de la Iglesia? ¿Siento como propias sus alegrías y sus dolores? Mi manera de dar refleja esa pertenencia. No se trata solo de cumplir, sino de amar. No se trata solo de sostener estructuras, sino de sostener personas y anunciar esperanza. Pidamos al Señor un corazón atento a las necesidades reales de la comunidad y del mundo, que sepamos dar con sabiduría, con generosidad y con amor, y que al hacerlo descubramos que también nosotros somos sostenidos, consolados y enviados, porque en el reino de Dios, quien da nunca queda vacío, y quien sirve siempre es bendecido. Amados hijos de Dios, continuemos este camino de escucha y discernimiento, como peregrinos que avanzan guiados por una luz suave pero firme. Después de haber contemplado las tres claves bíblicas, la gratitud que reconoce el don, la conversión que libera el corazón y la responsabilidad que sostiene la misión, hoy estamos llamados a integrar estas luces en una pregunta muy concreta y cotidiana. ¿Es obligatorio el diezmo para el cristiano de hoy? Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque solo desde ahí puede nacer una respuesta que no sea ni rígida ni superficial.
La fe cristiana no se construye sobre imposiciones externas, sino sobre una relación viva con Dios. Jesús no vino a establecer un sistema de obligaciones numéricas, sino a invitar a una alianza nueva, escrita no en tablas de piedra, sino en el corazón humano. La Iglesia, fiel al Evangelio, nunca ha enseñado el diezmo como una ley estricta e inmutable para todos los tiempos y lugares, al modo de un mandamiento jurídico. Sin embargo, tampoco ha dejado de afirmar con claridad el deber moral de sostener la vida de la comunidad y de compartir con los necesitados. Aquí, queridos hermanos y hermanas, se revela una tensión fecunda. No hay obligación legal, pero sí una llamada profunda a la responsabilidad y a la generosidad. San Pablo lo expresa con una claridad que libera. Cada uno dé como haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación. 2:9, 7. Estas palabras no relativizan el dar, lo purifican. Nos recuerdan que el acto de ofrecer pierde su valor espiritual cuando nace del miedo o de la presión y lo recupera cuando brota de la libertad interior. Dios no quiere contribuyentes forzados, sino hijos confiados. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y comprendan que la libertad cristiana no es excusa para la indiferencia. No estar obligados por una ley no significa quedar dispensados del amor. Al contrario, el amor verdadero siempre va más allá de lo mínimo exigido. El discípulo de Cristo no pregunta, ¿qué es lo menos que debo dar?, sino, ¿qué me está pidiendo hoy el amor? Jesús mismo, al hablar de los fariseos, reconoce que daban el diezmo de todo, incluso de las hierbas más pequeñas. Pero les reprocha haber descuidado lo más importante, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Mt 23:23. No condena el diezmo en sí, sino la incoherencia de un dar externo sin conversión interior. Esto nos enseña que cualquier práctica de ofrenda debe estar siempre al servicio del amor y no al revés. En la vida concreta, queridos hermanos y hermanas, esto exige discernimiento personal y comunitario. Cada familia, cada persona, conoce sus posibilidades, sus cargas, sus heridas. El Evangelio no ignora la fragilidad humana. Dios no pide lo imposible, pero sí pide el corazón. A veces, la generosidad se expresa en una cantidad concreta, otras veces en la fidelidad constante, otras en el compartir desde la pobreza misma. Todo puede ser ofrenda cuando se entrega con amor. La tradición cristiana ha visto en el diezmo una referencia orientativa, un punto de partida pedagógico, nunca una medida mágica ni automática. Para algunos, puede ser una ayuda concreta para ordenar la generosidad y evitar que el dar quede relegado a lo ocasional. Para otros, puede no ser la forma más adecuada. Lo importante es que el dar sea regular, consciente y solidario, y que refleje una verdadera participación en la vida de la Iglesia y en el cuidado de los pobres. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se liberen de dos tentaciones opuestas: la rigidez legalista y la evasión cómoda. La primera convierte la fe en contabilidad, la segunda vacía la fe de compromiso. El camino evangélico es más exigente y más hermoso, es el camino del amor responsable, que discierne, ora y actúa. Amados hijos de Dios, miremos nuevamente a la viuda del Evangelio. Nadie le exigió dar esas 2 monedas, nadie la obligó, pero ella dio todo lo que tenía para vivir. Jesús no la puso como ejemplo para imponer su gesto, sino para revelar la lógica del reino. Dios mira el corazón que confía. Su ofrenda fue libre, silenciosa y total, y por eso fue preciosa. Preguntémonos con sinceridad, ¿nuestro dar es expresión de libertad o de costumbre? ¿Es fruto de una decisión orada o de una reacción automática? ¿Nos acerca más a Dios y a los hermanos o nos deja indiferentes? Estas preguntas no buscan inquietarnos, sino ayudarnos a crecer, porque la fe que se interroga es una fe viva. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de discernir con sabiduría y de dar con alegría. Que sepamos encontrar en nuestra realidad concreta la forma más fiel de vivir la generosidad cristiana, y que, libres de toda obligación externa, descubramos la alegría profunda de ofrecer nuestra vida como don, a imagen de Cristo, que se entregó totalmente por amor. Queridos hermanos y hermanas en la fe, sigamos avanzando con corazón dócil, como quien escucha una voz que no impone, sino que llama suavemente desde lo profundo. Hemos comprendido que el diezmo no es una ley obligatoria en sentido estricto,
pero sí una invitación exigente al amor responsable. Hoy estamos llamados a mirar con más atención el fruto espiritual que nace de una vida generosa, porque el dar, cuando es auténtico, transforma tanto a quien recibe como a quien ofrece. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque allí descubrimos que la generosidad no empobrece, sino que fecunda. La Biblia nos revela una verdad que contradice la lógica del mundo. El que se guarda, se encierra; el que se entrega, se multiplica. No es una fórmula mágica, sino una ley espiritual que atraviesa toda la historia de la salvación. En el libro de los Proverbios leemos: el alma generosa será saciada, y el que sacia a otros, él mismo será saciado. Prov 11:25. Estas palabras no prometen riquezas materiales inmediatas, sino plenitud interior. El corazón que aprende a dar se vuelve más libre, más confiado, más capaz de amar. Poco a poco, la ansiedad por acumular se transforma en paz y el miedo al mañana se disuelve en abandono confiado. Jesús mismo nos enseña: den y se les dará, una medida buena, apretada, sacudida y rebosante. Lecé 6:38. No se trata de un intercambio comercial con Dios, como si diéramos para recibir más. Se trata de una lógica del reino. Cuando el corazón se abre, Dios puede colmarlo. Cuando cerramos las manos, incluso lo poco que tenemos pierde sabor. El dar ensancha la capacidad de recibir. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y comprendan que la verdadera bendición no siempre se manifiesta en cifras. A veces se expresa en serenidad interior, en relaciones sanadas, en una fe más firme en medio de la prueba. Muchos creyentes pueden dar testimonio de cómo, al ordenar su vida en torno a la generosidad, también se ordenaron otros aspectos de su existencia. El dar sincero educa el alma. La experiencia de la Iglesia a lo largo de los siglos confirma esta verdad. Las comunidades más vivas suelen ser aquellas donde el compartir es natural, donde nadie siente que da solo para cumplir, sino para sostener algo que ama. En estos espacios, la generosidad crea vínculos, fortalece la confianza y hace visible el Evangelio. El dar se convierte en lenguaje silencioso de comunión, pero también debemos reconocer, queridos hermanos y hermanas, que el camino de la generosidad no está exento de lucha interior. El miedo, la inseguridad, las heridas del pasado pueden endurecer el corazón. Algunos han dado y se han sentido defraudados. Otros han vivido carencias profundas y temen volver a pasar necesidad. Dios no ignora estas heridas. Él no fuerza el corazón, lo sana con paciencia. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se atrevan a confiar de nuevo. La generosidad cristiana no es ingenuidad, sino fe madura. No significa dar sin discernimiento, sino dar con esperanza. Cuando damos desde la oración y la conciencia, incluso el riesgo se convierte en acto de fe. Y Dios, que ve en lo secreto, conoce cada intención. Jesús nos muestra el rostro del Padre en la parábola del Hijo pródigo. El Padre no calcula lo que el Hijo ha perdido, ni lo que le costará recibirlo. Corre, abraza, restituye. Ese es el corazón de Dios. Cuando damos, participamos de ese mismo movimiento. Salimos de nosotros, rompemos cálculos, elegimos el amor, y en ese gesto, algo del cielo toca la tierra. Amados hijos de Dios, el fruto de una vida generosa no siempre es inmediato ni visible, pero es real. Poco a poco, el alma se vuelve más ligera, la fe más encarnada, la esperanza más firme. El dar constante educa el corazón en la confianza y nos prepara para el don más grande, entregarnos completamente a Dios. Que cada uno, en su interior, pueda reconocer los frutos que ya ha experimentado cuando ha dado con amor. Recordemos esos momentos en que compartir nos hizo más humanos, más cercanos, más vivos. Esos son signos del reino actuando en nosotros. No los despreciemos. Pidamos al Señor la gracia de perseverar en la generosidad, incluso cuando cuesta. Que aprendamos a dar no solo cuando sobra, sino también cuando confiamos. Y que en ese camino descubramos que el mayor regalo no es lo que ofrecemos, sino el corazón nuevo que Dios va formando en nosotros. Amados hijos de Dios, sigamos caminando juntos, con el oído atento y el corazón disponible, porque el Señor continúa hablándonos allí donde la vida cotidiana se entrelaza con la fe. Hemos visto cómo la generosidad transforma el corazón y produce frutos espirituales profundos.
Hoy estamos llamados a contemplar cómo vivir el dar cristiano en medio de las realidades concretas de nuestro tiempo, marcadas por la desigualdad, la incertidumbre y la prisa. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque solo desde esa apertura podemos discernir con sabiduría. Vivimos en una sociedad que muchas veces mide el valor de las personas por lo que poseen o producen. En este contexto, el Evangelio resuena como una voz contracorriente que nos recuerda que la verdadera riqueza está en el amor compartido. Dar, hoy más que nunca, se convierte en un acto profético. Jesús no habló desde una torre de marfil, caminó entre la gente, conoció el cansancio del trabajo, la fragilidad de los enfermos, la angustia de quienes no tenían pan. Por eso, cuando nos invita a dar, lo hace con realismo y compasión. El dar cristiano no ignora las dificultades económicas ni desprecia la prudencia, las asume y las ilumina con la fe. Dar no es negar la realidad, sino transformarla desde dentro. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y aprendan a discernir. En nuestro tiempo, la generosidad puede tomar muchas formas. El sostenimiento de la comunidad, la ayuda directa a los pobres, el apoyo a obras educativas y de salud, la acogida del que está solo. No todo se reduce al dinero, aunque este también sea necesario. El dar cristiano es integral: tiempo, escucha, capacidades, presencia. San Pablo exhorta a las comunidades a compartir incluso en la dificultad, recordando a los cristianos de Macedonia que en medio de su pobreza dieron con abundante generosidad kefe, dois kooi tu dois, no porque les sobrara, sino porque su esperanza era grande. Esto nos enseña que la generosidad no depende solo de las circunstancias externas, sino de la actitud interior. Un corazón lleno de esperanza siempre encuentra algo para ofrecer. Amados hijos de Dios, también es importante aprender a dar con orden y constancia. La generosidad ocasional es buena, pero la generosidad fiel construye comunidad. Cuando el dar se integra en la vida, deja de ser un gesto aislado y se convierte en estilo. Así, el compartir no depende del estado de ánimo, sino de una decisión madura que se renueva en la oración. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se liberen de la comparación. El dar cristiano no se mide mirando lo que hacen otros. Cada camino es único, cada conciencia es sagrada. Compararnos puede llevarnos al orgullo o a la culpa, y ninguno de los dos caminos conduce al amor. Dios no nos pide lo que da el otro, sino lo que Él mismo nos inspira. En un mundo herido por la indiferencia, la generosidad cristiana se convierte en signo de esperanza. Cuando una comunidad vive el compartir con alegría, se vuelve luz, no porque sea perfecta, sino porque es auténtica. Muchos se acercan a la fe no por grandes discursos, sino por gestos concretos de amor vivido. El dar silencioso evangeliza. Jesús nos recuerda que lo que hacemos a los más pequeños, a Él se lo hacemos. FMT 25:40. Esta palabra nos sitúa ante una responsabilidad y una dignidad inmensas. Cada gesto de generosidad se convierte en encuentro con Cristo. Cada ofrenda, cada ayuda, cada acto de compartir es una liturgia vivida fuera del templo. Amados hermanos y hermanas, no tengamos miedo de vivir una fe encarnada. El dar cristiano no nos aleja del mundo, nos compromete con él, no nos quita humanidad, la profundiza. En medio de las tensiones económicas y sociales, la generosidad se vuelve una forma concreta de decir: creo en un Dios que cuida y que provee. Que cada uno, en su oración personal, discierna cómo vivir esta llamada hoy. ¿Dónde me está invitando el Señor a ser más generoso? ¿Qué miedo necesito entregarle? ¿Qué gesto concreto puedo dar esta semana? No busquemos grandes hazañas, busquemos fidelidad en lo pequeño. Pidamos al Espíritu Santo la gracia de un corazón atento a los signos de los tiempos y disponible para el servicio. Que sepamos dar con creatividad, con constancia y con amor. Y que, en medio de nuestro mundo herido, nuestra generosidad sea un humilde reflejo del amor fiel de Dios. Queridos hermanos y hermanas en la fe, llegamos ahora a un punto especialmente delicado y necesario de nuestra reflexión: las heridas, los miedos y las resistencias que muchos experimentan al hablar del dar y del diezmo. Para caminar en la verdad no podemos ignorar estas realidades. Dios no nos pide una fe ingenua, sino una fe sanada,
capaz de mirar de frente la propia historia. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque solo en ese amor pueden descansar nuestras desconfianzas. Muchos creyentes cargan con experiencias dolorosas. Han visto abusos, malas administraciones, discursos manipuladores que usaron el nombre de Dios para exigir y no para servir. Estas heridas son reales y no deben ser minimizadas. El Evangelio jamás justifica el abuso de la conciencia. Jesús fue claro y severo con quienes cargaban a los demás con pesos insoportables sin mover un dedo para aliviarlos. Mt 23:4. Estas palabras resuenan hoy con fuerza profética. Donde hay manipulación espiritual, el rostro de Dios queda oscurecido. Por eso, hablar del dar exige humildad, transparencia y respeto absoluto por la libertad de las personas. El amor no se impone, se propone. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se permitan ser sanados. Tal vez algunos han aprendido a dar desde el miedo, miedo al castigo, miedo a la culpa, miedo a quedar mal con Dios. Pero el Evangelio no nace del miedo, sino del encuentro con un Padre que ama primero. Donde hay miedo, la fe se debilita. Donde hay confianza, la fe florece. También existen miedos más silenciosos, el temor a no llegar a fin de mes, a no poder sostener a la familia, a perder la seguridad conquistada con esfuerzo. Dios conoce estos temores, Él no los desprecia. Jesús mismo conoció la precariedad, la dependencia, la inseguridad humana. Por eso nos invita a confiar, no de manera irresponsable, sino filial. Confiar como hijos, no como imprudentes. Amados hijos de Dios, sanar la relación con el dar implica también reconciliarnos con nuestra propia historia. Tal vez crecimos en contextos de escasez o aprendimos a asociar el dinero con conflicto y dolor. El Señor desea entrar también en esas zonas de nuestra vida. Él no solo quiere nuestra generosidad, quiere nuestro corazón entero, con sus luces y sus sombras. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y aprendan a discernir entre una invitación auténtica y una presión indebida. El Espíritu Santo nunca grita ni chantajea, Él susurra, ilumina, acompaña. Cuando una llamada al dar nos llena de paz, aun siendo exigente, podemos reconocer allí la voz de Dios. Cuando nos llena de angustia o culpa, es momento de detenernos y orar. La Iglesia, como madre, está llamada a revisar continuamente sus prácticas, a purificarse, a crecer en coherencia. La transparencia en la administración, la rendición de cuentas y la cercanía pastoral no son opcionales, son exigencias del Evangelio. Allí donde éstas faltan, la confianza se quiebra, y sin confianza, el dar se vuelve imposible. Amados hermanos y hermanas, no cerremos el corazón por miedo, pero tampoco lo abramos sin discernimiento. La fe madura sabe decir sí con libertad y también sabe decir no cuando es necesario. Dios no se ofende por nuestra prudencia, al contrario, la valora cuando nace del deseo de vivir en verdad. Que cada uno pueda presentar ante el Señor sus resistencias, sin vergüenza. Digámosle: Señor, aquí está mi miedo, aquí está mi herida, aquí está mi duda. Dios no rechaza esta oración, la acoge como un acto de sinceridad. Y poco a poco, con paciencia, va sanando, liberando y enseñando a confiar de nuevo. Pidamos la gracia de una fe reconciliada, capaz de dar sin temor y de recibir sin sospecha. Que el Espíritu Santo sane nuestras memorias y purifique nuestras motivaciones, y que desde un corazón libre y sanado podamos volver a descubrir la alegría profunda de una generosidad nacida del amor y no del miedo. Amados hijos de Dios, nos acercamos al final de este camino de discernimiento, y lo hacemos con un corazón más consciente, más humilde y esperamos, más libre. Hemos recorrido la palabra, hemos mirado nuestras resistencias, hemos reconocido heridas y miedos. Hoy estamos llamados a dar un paso decisivo, integrar todo lo escuchado en una opción personal y madura de vida cristiana, donde el dar sea expresión de una fe viva y encarnada. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque la fe no se vive solo en la reflexión, sino en las decisiones concretas que orientan nuestra vida. Llegado este punto, la pregunta ya no es solo ¿es obligatorio el diezmo?, sino algo mucho más profundo. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida y cómo se expresa eso en mis elecciones diarias? Allí se juega la autenticidad del discipulado.
El Evangelio nos muestra que seguir a Jesús implica siempre una opción, no una opción abstracta, sino cotidiana. Cada día elegimos en quién confiamos, qué buscamos, a qué damos prioridad. El dar cristiano, en cualquiera de sus formas, se convierte así en un acto de coherencia. No es un gesto aislado, sino parte de una vida orientada hacia el reino de Dios. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y comprendan que la madurez espiritual no consiste en cumplir normas externas, sino en vivir desde una conciencia formada, una conciencia que ora, que discierne, que escucha la palabra y la realidad. En esa conciencia, cada creyente está llamado a decidir cómo y cuánto dar, no para justificarse, sino para responder al amor recibido. Jesús nos invita a construir la casa sobre roca. Esa roca es la escucha y la puesta en práctica de su palabra CF MT 7:24. Cuando el dar nace de esta base, resiste las tormentas, las crisis económicas, las dudas, los cambios de ánimo, no porque sea perfecto, sino porque está enraizado en una relación viva con Dios. El dar se vuelve entonces un acto estable, no una reacción pasajera. Amados hijos de Dios, también es importante recordar que nadie camina solo. El discernimiento personal se enriquece en la comunidad. Compartir experiencias, escuchar testimonios, dialogar con pastores y hermanos en la fe nos ayuda a no encerrarnos en nosotros mismos. La comunidad no decide por la conciencia, pero la acompaña, la ilumina y la sostiene. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y se liberen de la tentación de postergar indefinidamente. A veces decimos, cuando tenga más, daré, cuando esté más tranquilo, me comprometeré. Pero el Evangelio nos enseña que el momento de amar es ahora, no cuando todo esté resuelto, sino en medio de la vida tal como es. Dios actúa en el presente. Elegir una forma concreta de vivir la generosidad, sea a través del diezmo, de una ofrenda regular, de un compromiso solidario, es un acto espiritual. Es decirle a Dios, confío en ti también con esto. No se trata de perfección, sino de fidelidad, de caer y volver a levantarse, de revisar, ajustar, crecer. La vida cristiana es un camino, no una meta alcanzada de una vez para siempre. Amados hermanos y hermanas, el mundo necesita testigos, no solo ideas. Necesita ver comunidades donde el amor se hace visible, donde el compartir no es discurso sino práctica. En un contexto marcado por el individualismo, una vida generosa se vuelve un signo contracultural, una pequeña profecía que anuncia que otro modo de vivir es posible, que cada uno, en el silencio de su oración, pueda decirle al Señor, muéstrame cómo vivir la generosidad que tú sueñas para mí. Dios no responde con fórmulas idénticas para todos, responde con caminos personales, adaptados a cada historia, y en esa diversidad la Iglesia se enriquece. Pidamos la gracia de una fe coherente, capaz de unir lo que creemos con lo que hacemos, que nuestra manera de dar sea reflejo de nuestra manera de amar, y que, al final de nuestro camino, podamos escuchar aquellas palabras sencillas y luminosas. Lo que hiciste por uno de estos pequeños, por mí lo hiciste. Queridos hermanos y hermanas en la fe, llegamos al final de este camino de reflexión, no como quien cierra un libro, sino como quien se dispone a vivir lo que ha contemplado. Hemos caminado juntos por la palabra, hemos escuchado sus llamados, hemos reconocido nuestras resistencias y también nuestras esperanzas. Ahora, en este momento de recogimiento, estamos invitados a confiar todo al Señor y dejar que sea Él quien selle en nuestro corazón lo que debe permanecer. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino, porque solo en ese amor todo encuentra su justa medida. Hemos aprendido que el diezmo, más que una obligación externa, es una puerta que puede abrirnos a una vida más libre, más confiada y más fraterna. No es un fin en sí mismo, sino un medio que nos ayuda a ordenar el corazón y a participar activamente en la obra del reino. El Evangelio nos ha mostrado que Dios no se deja vencer en generosidad. Él da primero, da siempre y da sin medida. Cristo mismo es el don total del Padre, entregado, partido y compartido por amor. Toda forma auténtica de dar cristiano encuentra su fuente y su sentido en la Eucaristía, donde aprendemos que la vida se plenifica cuando se ofrece. Allí, el dar deja de ser cálculo y se convierte en comunión. Amados hijos de Dios,
no salgamos de esta reflexión con una lista de reglas, sino con una actitud nueva. Que cada uno pueda volver a su vida cotidiana con una pregunta viva en el corazón. ¿Cómo puedo amar más y mejor con lo que soy y con lo que tengo? Esa pregunta, sostenida en la oración, es ya un camino de santidad. Que nuestros corazones se abran al misterio del amor divino y aprendan a confiar incluso cuando no todo está claro. La fe no elimina las incertidumbres, pero las habita con esperanza. Dar, en este sentido, se convierte en un acto profundamente espiritual. Es decirle a Dios, me fío de ti, aun cuando el futuro no esté completamente asegurado. Recordemos que Dios no mide nuestras ofrendas por la cantidad, sino por el amor con que son dadas. Un gesto pequeño, hecho con fe, puede tener un impacto eterno. Nada se pierde cuando se entrega por amor. Todo se transforma. Todo vuelve como bendición, aunque no siempre de la forma que esperamos. Amados hermanos y hermanas, que esta reflexión nos ayude a construir comunidades más fraternas, más transparentes, más solidarias, comunidades donde nadie se sienta obligado, pero todos se sientan responsables, donde el dar sea alegría compartida y no carga silenciosa. Así, la Iglesia será un signo creíble del reino de Dios en medio del mundo. Que cada uno pueda salir de aquí con paz en el corazón, sabiendo que Dios camina con nosotros, nos comprende y nos acompaña. Él no exige lo que no da primero. Él no pide sin sostener. Su amor es fiel, incluso cuando nuestra generosidad es frágil. Oremos juntos. Señor, recibe nuestro corazón tal como es. Sana nuestros miedos. Purifica nuestras intenciones y enséñanos a confiar en ti. Que sepamos compartir con alegría, servir con humildad y vivir con un corazón libre y agradecido. Haz de nosotros instrumentos de tu amor y testigos de tu providencia. Que el Señor nos conceda su paz. Amén.